Estimados estudiantes, buenas tardes. Bienvenidos todos a la clase. Vamos a trabajar en esta clase el tema de paridad y simetría de una función. Determinar si en la gráfica, es decir, geométricamente una función tiene simetría con respecto a un eje, como en este caso, o con respecto a un punto, como en este caso, es de mucha utilidad. Porque si nosotros ya establecemos que existe simetría, ya simplemente sabemos cómo va a ir la trayectoria de la parte de la curva que está en el lado de los negativos y establecemos ya los valores positivos. En la naturaleza es muy importante el concepto de simetría. La podemos ver en todos los fenómenos de la naturaleza, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción, con la parte artística, con la geometría, ¿no? La simetría es un concepto fundamental para nuestra civilización y la vemos en todos los ámbitos de la naturaleza. Para trabajarla matemáticamente, nosotros tenemos el siguiente modelo matemático. Para determinar si una función tiene simetría, debemos determinar si tiene paridad. ¿Qué es la paridad de una función? Una función puede ser par o puede ser impar. Una función será par cuando la imagen de x es igual a menos f de x. Es decir, f de x es igual a menos f de x. Fíjense, aquí tengo x, aquí tengo su imagen f de x, f de x. Y aquí tengo menos x y tengo la misma imagen. Fíjense. Entonces, ahí se produce una simetría con el eje y. Cuando determinamos que una función es par, que cumple con este modelo matemático, entonces geométricamente vamos a determinar que tiene simetría con el eje y. En tanto, una función impar tiene este modelo matemático. F de menos x es igual a menos f de x. En ese caso, la simetría va a ser con respecto al punto de origen de coordenadas, al 0,0, ¿no? Fíjense este tipo de gráfica. Así va a ser la simetría de una función impar. Bien, vamos a ver un ejemplo. A solicitud de los estudiantes del tercero A, vamos a revisar el literal G de la página 126. Recuerden que esa era de la tarea número 14, ¿no? De la tarea número 14. Bien, vamos a determinar en forma analítica cuál de estas funciones es par o impar. Ese es el ejercicio de la página 126. Comenzamos con el literal G. Tenemos una función f de x igual a 1 que multiplica a raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2. Determinar si es par. En primer lugar, para determinar que es par, debemos verificar que se cumpla este modelo, ¿no es cierto? Esta igualdad. F de x igual a f de menos x. Entonces vamos ahora a calcular f de menos x. F de menos x va a ser igual a 1 menos x al cuadrado sobre 2. Bien, seguimos resolviendo. Este menos x al cuadrado, vamos a ver si nos ayudamos un poquito con este spotlight. ¿No? Este menos al elevarse al cuadrado se hace más. Y entonces me vuelve a quedar x al cuadrado. Entonces tengo 1 menos x al cuadrado. Como me doy cuenta, f de menos x, vamos a ponerle, ¿no es cierto? Aquí tengo f de x. Vamos a ver si le podemos cambiar. Mire otro color, vamos a ponerle este color. Es igual a f de menos x. Es igual, ¿no? Me doy cuenta que es igual. Entonces, observamos que f de x es igual a f de menos x. Por lo tanto, f es par. Esto significa que tiene simetría con y. Observen la gráfica. Aquí se ve claramente. Esta es la gráfica de la función que estamos analizando. Miren cómo tiene simetría. Lo que está en el simetría con el eje y. Lo que está en los positivos, la gráfica que está en los positivos es simétrica con la gráfica que está en los negativos. Entonces, esta gráfica tiene simetría con el eje y. Vamos a ver
El siguiente ejercicio, también solicitado. Nos han solicitado revisar el ejercicio de literal H. Bien. Tenemos la siguiente parábola. F de x igual a x menos 4 al cuadrado menos 3. Es esta parábola que están viendo ustedes aquí, ¿no? Fíjense, el vértice tenemos en 4 y menos 3. X vértice vale 4 y Y vértice vale menos 3. Aquí está. Bien. Para poder verificar, lo conveniente es desarrollar este binomio. X menos 4 al cuadrado. Entonces tenemos x cuadrado menos 8x más 16 menos 3. ¿No es cierto? Esto resuelto me queda x al cuadrado menos 8x más 13. Bien, vamos a demostrar si es par. Para que sea par debe cumplirse esta condición que nosotros habíamos analizado, que f de x sea igual a f de menos x. Calculo entonces f de menos x. ¿Qué quiere decir? Que donde tengo la variable x, introduzco menos x. Menos x al cuadrado, menos 8 que multiplica menos x más 13. Resolviendo el menos x al cuadrado se hace x al cuadrado porque el menos se eleva al cuadrado, se hace más. Pero menos 8 por menos x me queda más 8x más 13. Me puedo dar cuenta entonces que no es par. ¿Por qué? Porque f de x no es igual a f de menos x. F no es par. Entonces, al no ser par, no tiene simetría con Y. Fíjense, aquí está Y y la gráfica está como corrida hacia el lado derecho, ¿no? No tiene simetría con Y. Entonces, vamos a ver si la función es impar. Esto significa analizar la paridad, determinar si es par o impar. Vamos a ver si es impar. Para que sea impar, el modelo matemático es que f de x sea igual a menos de f de x. ¿No es cierto? Fíjense, vamos a ver si le ponemos un color aquí. Esto debe cumplirse. Vamos a ver si se cumple. Ya tenemos calculado f de menos x. Nos dio x al cuadrado más 8x más 13. Vamos a ver. Calculemos entonces menos f de x. Significa que f de x le voy a anteceder con el signo menos. Y voy a proceder a la operación. Entonces me queda finalmente menos f de x igual a menos x al cuadrado más 8x. ¿Por qué? Porque menos por menos 8x me queda más 8x. Menos por más 13 me queda menos 13. Me doy cuenta que no son iguales. Entonces, f de menos x no es igual a menos f de x. Por lo tanto, f no es impar. Entonces, tampoco tiene simetría con el punto de origen de coordenadas. Esta función no tiene ningún tipo de paridad ni simetría. Bien, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Aquí tengo el literal O que también habían pedido, ¿no? La función dice f de x igual a x al cuadrado que multiplica a e, es el número neperiano que vale 2.7 elevado a la x y esa x elevado a la cuarta. Parece poco complicado, pero en realidad no es muy simple, ¿no? Vamos a determinar si es par. Bien, para que sea par, f de x debe ser igual a f de menos x, ¿no es cierto? Eso debe cumplirse esa condición. Vamos a calcular entonces f de menos x. Tengo menos x elevado al cuadrado que multiplica e elevado a menos x elevado a la cuarta. Bien, este menos elevado al cuadrado se vuelve a hacer más y me queda x al cuadrado. Que multiplica e, que está elevado a la x, a la menos x, que también todo signo negativo elevado a una potencia par se hace positivo. Entonces, sí es igual, ¿no? Me doy cuenta que sí es igual. Entonces, f de x es igual a f de menos x. Si f es par, significa que tiene simetría con el eje y. Fíjense, aquí tengo el eje y en realidad aquí tengo es una parábola, ¿no? Es una parábola y tiene simetría con el eje y. Bien, seguimos revisando otro ejercicio de la tarea para que hagan la corrección pertinente en la tarea, ¿no?
tenemos el literal Q, que también habían solicitado. En el literal Q tenemos f de x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Vamos a determinar si es par. No se olviden que siempre que el x esté elevado al cuadrado se va a hacer positivo, entonces f de menos x se va a hacer positivo también. Entonces menos x al cuadrado me queda x al cuadrado y la función no cambió, ¿no? Me quedó x al cuadrado más 4. Entonces me doy cuenta que f de x, vamos a ver si le ponemos aquí, ¿no es cierto? Observamos que f de x es igual a f de menos x. Entonces la función es par. ¿Qué significa que sea par? Significa que tiene simetría. Ah, es que la gráfica estaba tapando la observación, ¿no? Bien, movemos un poco acá. La gráfica, es la gráfica de la función, ¿no? Como estamos viendo. Es par y por tanto tiene simetría con y. Esta gráfica también tiene simetría con y. Bien. Bueno, vamos a observar un ejercicio más. Tenemos el literal n. F de x es igual a seno de x a la sexta dividido sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la cuarta. Para determinar qué es par, debemos determinar esta igualdad. Que f de x sea igual a f de menos x. Entonces calculamos f de menos x a ver qué sucede. F de menos x me queda seno de menos x a la sexta dividido para la raíz cuadrada de 1 menos x a la cuarta. Tanto el menos x a la sexta se va a hacer x a la sexta positivo y el menos x a la cuarta se va a hacer x a la cuarta positivo. Entonces f de menos x es igual a seno de x a la sexta dividido para la raíz cuadrada de 1 menos x a la cuarta. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Bien, observamos que f de x es igual a f de menos x. Miren, esta es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica. Por tanto, vemos que la función tiene simetría con y, con el eje vertical y. Bien, vamos a observar el último ejemplo. Y tenemos el literal f. El literal f dice f de x igual a 1 sobre x. Se trata de una hipérbola equilátera. Vamos a determinar si es par. Para determinar qué es par, f de x debe ser igual a f de menos x. ¿Cuánto es f de menos x? Menos 1 sobre x. Nos damos cuenta que no es igual. F de x no es igual a f de menos x, por lo tanto f no es par. Como no es par, no tiene simetría con y. Vamos entonces a determinar si f es impar. F es impar, para que f sea impar, entonces f de menos x debe ser igual a menos f de x. Calculamos menos f de x, simplemente colocamos el signo menos delante de f de x y me queda menos 1 sobre x. Nos damos cuenta que sí, que f de menos x es igual a menos f de x, por tanto f es impar. ¿Qué significa que sea impar? ¿O qué implica? Que tiene simetría con el origen de coordenadas. Eso nada más. Entonces, para determinar que una función es par o es impar, tenemos simplemente que ver este modelo, ¿no? F de x es igual a f de menos x, f es par. Y para que f sea impar, f de menos x es igual a menos f de x. Bien, espero que las dudas hayan quedado resueltas y que puedan realizar sin ningún problema la tarea número 14, que espero que me la envíen nuevamente al correo. La tarea número 14 es de la página 126, ¿no? La página 126. Bien, muchísimas gracias por su atención. Les deseo una linda tarde y nos vemos la próxima clase.